Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente agradezco la oportunidad de estar con ustedes en estas reuniones de los martes para platicar de algunos temas que en lo personal me interesa compartir con ustedes y que espero que sean de su agrado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo pensaría que ya está superado, que ya está resuelto, y que es de si existe diferencia entre la reparación artroscópica y la abierta en el tratamiento del desgarro de los mangos de los rotadores. Hace poco en un webinar puse mis pecados, se los comparto a ustedes. Estos son mis pecados, dos son mis pasiones: la artroplastia de hombro y la patología del mango rotador. Los demás, pues sí, son pecados a considerar y que hay que llevar con entereza. Nunca hay que generalizar, suponer o menospreciar en prácticamente ninguno de nuestros quehaceres de la medicina. Yo siempre les digo a mis muchachos, residentes, fellows, amigos, que lo mejor es leer, porque cada vez que leemos un representante de una casa comercial cuyo único interés es vendernos algo o que consumamos algo, ¿sí? Va a pasar saliva. ¿Qué dice PubMed? ¿Qué dice uno de los buscadores más poderosos acerca de este tema? Bueno, realmente no hay evidencia. Podríamos cerrar la charla diciendo que no hay evidencia que demuestre que la artroscópica es mejor que la abierta mejor que la artroscópica, o que ambas sean mejores que el tratamiento no quirúrgico. Lo que sucede es que, si ustedes ven el diagrama de la derecha, hicimos una revisión en los últimos 10 años y encontramos 4,184 artículos con los criterios de búsqueda de desgarro del mango de los rotadores, tratamiento de desgarro del mango de los rotadores, tratamiento artroscópico del mango de los rotadores, etc. Y encontramos que un amplio número, la mayoría, 2,156, correspondían a tratamientos artroscópicos. 319 tratamientos no quirúrgico, mini open en 72 de esos trabajos, y las otras opciones de tratamiento, la reconstrucción de cápsula superior, la aumentación, la prótesis reversa, ocupaban menos número de publicaciones. Cualquiera diría que esto se debe a que el tratamiento artroscópico es verdaderamente el gold estándar, y que esto se debe a que realmente es la piedra angular del tratamiento de la patología del mango de los rotadores. Pues no hay nada más alejado de la realidad, y lo vamos a platicar. La mayor parte de los artículos de estos 2,156 son niveles de evidencia 4 y 5, algunos 3, por ahí muy poquitos, si habláramos de la P, con una P muy baja estarían algunos nivel 2, por ahí perdido un nivel 1. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Son artículos que se caracterizan por ser series muy cuidadas, de un solo cirujano, que tienden a hablar de una sistematización de una técnica, a proponer un cambio muy pequeño en la técnica ya hecha. En fin, es volumen, pero que al final no tienen la rigidez científica para sacarlo adelante. Casi todos los artículos se centran en buscar una P de menos de 0,05. Hay mucho escrito en la actualidad que ya desmiente realmente la conveniencia de seguir buscando que se publiquen P's de menos de 0,05, pero no es el momento que discutamos acerca de ellos. Lo que está faltando, y eso es ahí donde, por ejemplo, nuestros colegas, los médicos de rehabilitación, nos llevan un rato caminado antes, es que ellos están haciendo trabajos de nivel de evidencia 1, 2. Sí, la mayor parte de sus trabajos son 1, 2, 3, es ahí donde están. Hay 4 y 5, pero la mayoría están en los niveles altos de la evidencia, si queremos hablar de un punto de referencia conocido y aceptado. Ellos están trabajando más con los prompts, que son ese tipo de encuestas autoaplicadas y que se refieren a la opinión del paciente, y muchos de ellos están incorporando. Hay pocos trabajos realmente en artroscopía que lo estén incorporando, al menos en hombro, al menos en mango de rotador, que es la mínima diferencia clínica determinada.
Estos son valores con los que actualmente debemos de trabajar para decir que un trabajo es bueno o malo, no con que nos diga que les fue bien o no les fue bien. La P se puede mover, se puede cucharear, se pueden mover los estudios y obtener los resultados que queramos. En cualquiera, en artroscópicos, en abiertos, en conservadores. O sea, siempre existe eso y tenemos que ser críticos al leer. La pregunta que surge y que todavía surge cuando pensamos que esto ya lo habíamos superado, esto ha sido cíclico. Cada determinado tiempo, nuevamente, es que es mejor la artroscopía, mejor que la cirugía abierta. La verdad es que no hay nada mejor que nada, ¿sí? La verdad es que los estudios, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, cuando se es posible lograr concentrar un número suficiente de trabajos de uno y otro para poder llevar a cabo la comparación, la verdad es que no hay diferencias. Y que es un metaanálisis de la arthroscopy, no estoy hablando de ninguna otra revista, estoy hablando de la revista donde escriben los gurús o gurúes de la artroscopía, ¿sí? Esa es la conclusión a la que llega 2015, y no han cambiado los otros, ¿eh? Los otros 7 artículos, perdón, 6 metaanálisis y revisiones sistemáticas posteriores no han cambiado, no han cambiado. Y analicémoslo viendo las guías. Y la guía más reciente, la de 2019 de la Academia Americana, después del chasco de unos años antes, cuando publicaron su guía y decían que la cirugía no servía en el tratamiento del mango de los rotadores, que realmente era un problema esto, que no se justificaba. El problema es que ni la academia tenía evidencia suficientemente dura 10 años antes, ni los cirujanos tenían evidencia suficientemente dura para demostrar que uno u otro tratamiento eran mejores. Y cuando hablo de los cirujanos, hablo de los que hacían cirugía abierta, exclusivamente, los que habían cirugía artroscópica exclusivamente, o de los que hacen ambas cirugías de acuerdo a la necesidad de la lesión. Esa es la verdad. Entonces publican esto en el 2019 y llama mucho la atención que ellos dicen: el mejor tratamiento para los desgarros pequeños y medianos es el tratamiento rehabilitatorio, ¿sí? Y, ¿de acuerdo?, el tratamiento quirúrgico. Ambos van a dar, ¿sí?, buenos resultados, ¿sí?, cuando se trata de lesiones que son sintomáticas. No así de los hallazgos, ¿eh? Cuidado con los hallazgos. Encontrarse en una resonancia un desgarro de mango rotador cuando lo que estamos pensando es que tiene una tendinitis del bíceps, si no podemos hacer el match, estamos sobreindicando la cirugía. ¿Qué pasa con el manejo no operatorio a largo plazo? Bueno, pues se dice que sí mejoran los desgarros completos, pero ¿sí?, que entre 5 y 10 años el pronóstico se va a ensombrecer para el paciente. Y eso se lo tenemos que decir al paciente, se lo tenemos que platicar al paciente. ¿Y qué pasa cuando llega por fin a hablar del tratamiento operatorio, el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues lo que dice es que si no logramos con nuestra técnica, no importa la vía, con nuestra técnica, si no logramos que el tendón cicatrice, ¿sí?, el problema va a ser que el resultado va a ser exactamente el mismo que si el paciente no se hubiese operado. Y eso sí, con un nivel de evidencia moderado, ¿sí? Estamos hablando de trabajos fundamentalmente 2 y 3. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en la cotidianidad? ¿Qué es lo que más platicamos y que hemos estado viendo los que nos dedicamos de manera exclusiva al hombro? Cada vez hay más reportes que demuestran, ¿sí?, que la cirugía no está dando, ¿sí?, lo que el paciente está pidiendo, ¿de acuerdo? Las tasas de reruptura se reportan entre 8 y 91%. Y recientemente en el trabajo del consenso se habla hasta del 94% de rerupturas en el tratamiento quirúrgico. Estoy hablando de tratamiento quirúrgico, no estoy hablando de una vía sobre la otra, estamos hablando de tratamiento quirúrgico. Y en mi práctica profesional, una cosa que ha estado sucediendo es que cada vez más pacientes llegan y lo primero que dicen es: no me hable de cirugía porque vengo de ver a tantos y todos me han dicho que me tengo que operar. ¿Usted considera que puede haber otra opción? Es cosa de sentarse, platicarle, analizar sus estudios, primero analizarlo a él, revisarlo a él, analizar los estudios y platicar realmente con el paciente,
Pero hay que admitir, hay que admitir que hay muchos pacientes que llegan con sobreindicaciones de la cirugía. A veces estamos sobreindicando la cirugía, ¿sí? Por la razón que sea. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el pero? ¿Por qué se justifica esto? Hablemos un poquito de dineros, ¿no? Estos son un ejercicio de números. Miren, al final no los voy a entretener con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero con los datos del censo de 2015, ¿sí? El negocio del mango rotador representaba 86.208.307 dólares. Es un negocio muy interesante, ¿de acuerdo? Sí, perdón, no dólares, de pacientes potenciales. Y si esos 86 millones de pacientes les sumamos, los multiplicamos por los alrededor de 15,000 dólares que cuesta la cirugía del mango rotador, dependiendo de si es abierta, si es artroscópica, ¿sí? Pues échenle números del tamaño, el tamaño de la rebanada de pastel que tenemos. En este artículo de 2012, si vean ustedes cómo en 2012 lo que más frecuentemente se operaba era cirugía mini-open. Después la cirugía abierta y solamente el 14.5% de la cirugía artroscópica en Estados Unidos. Nos han venido a decir que en Estados Unidos todo se opera. No, en Estados Unidos no se opera todo artroscópico. Y ya tocaremos ese tema, ¿sí? Pero esto es un número. En la actualidad se piensa que la cirugía ha crecido de 2012, o sea, 9 años después. Algunos trabajos hablan de que ha crecido cerca del 23, entre el 23 y el 25%. O sea, quiere decir que 1 de cada 4 pacientes que se operan por detección del mango rotador se opera por artroscopía. El resto se hacen por cirugía abierta o cirugía mini-open. Y eso es de lo que nadie habla en los congresos, porque en los congresos todo el mundo, la gente va patrocinada y la gente, y hay algunos de nosotros que hemos caído seducidos, ¿de acuerdo? Por algunas de estas situaciones de cirugía abierta, de cirugía artroscópica, ¿sí? Y vamos y ensalzamos las cosas. Pero miren, en este par de trabajos, uno de ellos muy interesante, de John Kuhn, ¿sí? Solamente el 4.4% de los estadounidenses con diagnóstico de desgarro es llevado a cirugía, ¿sí? Fíjense, 4.4%. Y la otra cosa que concluye este trabajo es genial, porque yo creo que a todos ya les pasó que vienen una residencia, una resonancia, y viene un desgarro masivo, que el paciente trae 180 de flexión frontal, trae 180 de abducción combinada, trae rotación externa, trae rotación interna, ¿sí? Y el paciente va, ¿sí? Porque le molesta, porque se ha dado cuenta que ya no le puede pegar bien cuando saca en el tenis. Así que no hay ninguna relación ni en el tiempo de evolución, en el tiempo de duración, el dolor, el tamaño del desgarro, etcétera. Hay muchas cosas que la industria ha tratado de decirnos que existen y que están lejanas de la realidad. Estos dos trabajos hablan del aumento de la cirugía de mango rotador y la verdad es que en 10 años en estos países la cirugía de mango rotador se disparó a partir de que se modificaron los CPTs y se modificaron algunos criterios de diagnóstico que permitieron y que facilitaron el hecho de que pudieran autorizarse mayores cirugías por los terceros pagadores. El problema aquí es que cuando se sentaron los finlandeses a revisar el tema, se dieron cuenta que comparando las complicaciones y comparando los resultados y las encuestas a los pacientes, ¿sí? No se justificaba el aumento de la cirugía, ¿sí? Y pasaba que se cumplía con este dicho muy mexicano, ¿no? Que al que le enseñas a pegar con un martillo, a todo le ve cada clavo. Entonces, al que le dicen que le enseñan que el mango rotador se opera por artroscopía o cirugía abierta, ¿sí? A todo el mango lo quiere operar. ¿Y qué mejor ejemplo que esto? Esto es 2021, esto es artroscopía, esta es una infografía de artroscopía. Y ahora está mal si hacemos antes era una hilera, criticaron que hacíamos una hilera porque ahora se gastaban 2 anclas. Después nos dijeron que 4 anclas, porque ese constructo era mejor, que era un equivalente transóseo. Y así hemos ido. Y luego hay los puentes de diamante, los puentes rápidos, los puentes, etcétera.
Y ahora un ancla más en medio, ¿de acuerdo? Y pareciera y si vemos 2 años de seguimiento, 2 años de seguimiento no es nada cuando hablamos de la evolución del resultado de una cirugía. Analícenlo, muchos de ustedes han sido operados, a ver si creen que realmente 2 años es un punto de corte realmente suficiente. Lo que pasa es que es lo que pide la FDA, ¿sí? Y con eso, bueno, pues es una licencia para poder andar haciendo de todo. ¿Qué se le critica a la cirugía abierta? ¿De acuerdo? ¿Por qué sigue este pleito? O sea, la idea es analizarlo. ¿Qué es vieja? Que duele más, que tardan en recuperarse, que las escalas son inferiores, que se daña más el deltoides. Bueno, todo eso es lo que dicen. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya checamos, ya analizamos estas cifras, ¿de acuerdo? Que la menos frecuente es la artroscópica. ¿De acuerdo? Y sabemos que hay literatura, ¿sí?, seria, que dice que todas estas cosas que se dicen no es cierto. Cuando dicen que es una técnica vieja, y sobre todo esto da mucho entre los cirujanos jóvenes, entre los cirujanos de redes sociales, porque hay que admitir que las redes sociales forman parte de nuestra cotidianidad y forman parte de nuestros problemas. Tengo conocimiento directo de personas que por andar subiendo mal una foto para hacerse simpático y subir una foto de un resultado posquirúrgico inmediato, esa fue la manera como lo llevó ante un juez. O sea, hay que tener cuidado con lo que hacemos y todo esto. Pero bueno, se habla de modas. Bueno, pues si esto es una moda, yo les recuerdo que en los 60s esto era la moda, ¿sí? Y esto es una tenista semi-retirada o retirada ya, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que esa indumentaria sigue siendo vigente. Entonces, es lo mismo que pasa, ¿no? La medicina no es de modas, la medicina es de resultados, y eso es lo que tenemos que trabajar. Se habla, por ejemplo, de los resultados controlados entre comparar la cirugía artroscópica contra el miniope, y vemos que no hay diferencia en el tiempo de cirugía, en las escalas funcionales, en el EVA de dolor, en el rango de movimiento, entre ambas técnicas, ¿sí? Hay inclusive trabajos que dicen que la artroscopía da menos dolor la primera semana, pero que a partir del 14º día, durante a veces una semana, se presenta un dolor por contracturas asociadas, fundamentalmente del pectoral, que es más intenso que en la cirugía abierta. O sea, no hay técnicas perfectas. En este otro trabajo que habla de dolor y función hasta 24 meses, vemos, ¿sí?, que realmente no existen diferencias. Tampoco no hay diferencias, ¿sí? Dolor y resultado a 6 meses. Pues, ¿qué creen? Este es un estudio corto, ¿sí? En el cual yo les comentaba que puede suceder dolor entre la octava y la cuarta y la octava semana, pero al final, ¿sí?, a los 6 meses, no existe diferencia entre ambas técnicas. Este otro trabajo, ¿no?, alteraciones a nivel del músculo deltoides en las reparaciones. La verdad es, ¿sí?, que si en la técnica de cirugía abierta se desinserta el deltoides, que yo tengo muchísimos años de que ya no desinserto el deltoides, más de 5 años, todavía sí enseño la técnica clásica de NIR, del procedimiento de NIR completo, en el cual sí hay que hacer una desinserción del fascículo anterior a mis residentes, porque es necesario que lo sepan. Están haciendo un curso sobre patología de hombro y tienen que aprender a hacer la cirugía abierta, y a veces es un buen recurso ese tipo de abordaje, pero en la actualidad la mayor parte de nuestros pacientes desde hace 5 o 6 años es exclusivamente mini-open, ¿de acuerdo? Y no desinsertamos ya el deltoides para nada, pero si desinsertamos no habría problemas, ¿sí? Este otro trabajo que habla sobre la satisfacción, la función en la reparación de una y otro método, al final,
¿sí? La conclusión de este trabajo es muy buena, porque dice que la técnica de Miniopen sigue siendo una técnica muy útil a pesar de los avances de la artroscopía. Y es cierto, pues se sigue haciendo más de la mitad de las reparaciones del mango rotador por esta técnica. Entonces eso es importante. Pero ¿qué nos dice la evidencia reciente? Bueno, pues estos trabajos que son muy recientes, del 19 para acá, la inmensa mayoría, hablan de que los resultados son funcionales, ¿de acuerdo? Son buenos. Pero el primer trabajo nos dice que la función es mejor en la cirugía abierta, ¿sí? ¿De acuerdo? Que en el corto tiempo probablemente la artroscopía funcione mejor, pero que al final, ¿sí? La función es mejor en la cirugía abierta. Este trabajo habla de que las reparaciones, el segundo trabajo habla de que las reparaciones artroscópicas fallan hasta en el 21.3 de 10 a 12 años. Y estos son los trabajos que tenemos que leer a 10 a 12 años. Nosotros estamos preparando ahorita un trabajo en seguimiento de mis pacientes, lo estoy preparando yo. Y nosotros andamos no muy lejos de esa cifra, ¿eh? No crean que estamos muy lejana a esa cifra. Así que podemos decir que la duración de una plastilla, una buena plastilla bien hecha, de manera bien indicada, tiene una vida de 10 años, de 10 a 12 años, en el promedio de los pacientes. Hay que también analizar eso. Y el tercer trabajo, cuando habla de conservador, habla de que lo más importante es que no operemos a un paciente. Aquí la enseñanza del último trabajo es que no operemos a un paciente diciéndole que por operarle el mango rotador vamos a detener el proceso degenerativo. Eso no es cierto, ¿sí? Este trabajo y varios otros trabajos serios de seguimiento a largo plazo han demostrado que el reparar el mango rotador no inhibe el desarrollo de la enfermedad articular degenerativa por la artropatía, sobre todo en los desgarros a largo plazo que tardan mucho tiempo en ser reparados. Lo mismo, seguimos hablando de los factores de predicción, de los resultados en general. Aquí lo que es importante es que de estos artículos es que no nos aceleremos, que si bien es cierto que la fisioterapia no cura, la fisioterapia da calidad de vida para nuestros pacientes. Hay que pensar en eso, no en nosotros. No importa la técnica, no importa lo que hagamos, este paciente no se debería de reparar. Sin embargo, se reparó. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? ¿Cómo determinar si podemos hacer una técnica u otra técnica? Yo creo que más que nada, esta situación sigue siendo artificial, y siempre lo he dicho en congresos, en reuniones, en webinars y todo. Esta situación de abierta artroscópica es una división totalmente artificial. Hay que empezar, si nosotros tenemos las habilidades y las destrezas para hacerlo. Si además tenemos el equipo y los insumos necesarios, y aquí habría que decir que después del 2000, muy pocos cirujanos, salvo los que hayan hecho un fellow en una unidad que tuviera el sello de reconstrucción articular, como era en el Instituto Nacional de Rehabilitación, o en el que ahora tenemos en el Hospital Ángeles del Pedregal, ¿sí? No hay preparación en cirugía abierta. De 2000 para acá, toda la preparación es fundamentalmente artroscópica. Lo que se le enseña a los médicos jóvenes es hacer reparaciones artroscópicas, ¿sí? Y previa al 2000, éramos muy pocos los locos que andábamos a principios de los 90 haciendo artroscopía. Muy pocos, ¿de acuerdo? Esa es la verdad. Aquí en México, al menos. Hay que entender que unas cuantas suturas absorbibles, unos Shane Miller y un portalargo de abdomen no son el equipo adecuado para hacer un mini open ni una cirugía abierta. Es la mejor manera de que nos vaya mal. Pero tampoco un palpador, una cuchilla, un grasper no son equipo suficiente. Un ancla 5.5 de metal o 2 y un ancla y una o 2 dio tampoco son insumos necesarios. Desde ahí tenemos que ir definiendo qué es lo que tenemos, qué tenemos nosotros en nuestro bagaje personal como cirujanos y qué hay donde vamos a operar, ¿sí? Si la lesión es compleja, esto es más de un tendón, está en un PATE 3, ¿sí? Tiene lesionados los 4, se incluye también su escapulado, tiene a 3 de ellos, es una lesión masiva.
Hay que tomar en cuenta qué desea el paciente y hay que llevar al paciente a expectativas realistas. Hay pacientes que quieren operarse y el problema no es ese, el problema es que hay colegas que les dicen, ¿sí?, que van a volver a jugar tenis y que van a volver a tener su saque impresionante. Uno de los problemas que tenemos con la gente que solamente hace artroscopía es que no tienes idea realmente, artroscópicamente hablando, ¿sí?, del tamaño real del desgarro. Porque uno dice, es que tenía un desgarro completo. Sí, y lo mediste. Yo les pregunto a ustedes, yo los invito, miren sus desgarros cuando los reparan. Ustedes pueden decir, este desgarro de tanto por tanto. Porque la inmensa mayoría de los pacientes que vuelven a tener un saque impresionante en el tenis o que vuelven a tener, vuelven a ser grandiosos en el paddle, un porcentaje muy importante son desgarros pequeños, ¿sí? Desgarros de menos, ¿sí?, de 1.5. Lo que pasa es que artroscópicamente 1.5 se ve gigantesco, ¿sí? Entonces, seamos cuidadosos muy cuidadosos con lo que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Si no hay preparación, no hay equipo, no hay insumos, es un paté más de 2, un Gutoliet 3, un Tomasov abajo de 0.4 y quiere ser lanzador de grandes ligas, yo no lo opero. No me convence, yo no lo voy a operar, yo les recomiendo que no lo operen hasta que el paciente no analice realmente qué es lo que pasa. Hacer la cirugía es abierta o artroscópica es exactamente lo mismo. En este caso usamos anclas y pueden ver en el video la reparación. O sea, hacemos todo por vía abierta. También lo podemos hacer artroscópico. No hay problema por hacerlo de una manera u otra. Simple y sencillamente hay que seleccionar al paciente para ver cuál es el que mejor va. Nuestra experiencia, ¿qué es lo que me ha enseñado la experiencia? Una cirugía abierta me toma entre 60 y 90 minutos hacer la reparación. Son de 40 a 60 milímetros de piel lo que abrimos. 36 horas cuando mucho de estancia hospitalario. El dolor se comporta de la manera que ustedes ven, el inmovilizador, etc. Todo esto es flexión a las 24 horas. Yo parto de que la movilización pasiva debe ser muy temprana. Sí, cadena cerrada 14 días y es más económica. Y en la artroscópica, de 90 a 180 minutos, dependiendo del tamaño del desgarro, lo que no nos afecta tanto, de 55 a 75 milímetros en piel. Así que tampoco es que cortemos menos. 48 horas de estancia hospitalaria, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Los jóvenes como que se la llevan un poquito mejor y son más aguantadores, sobre todo si les quitamos la cresta. Pero los adultos mayores no soportan fácilmente el dolor, sobre todo los desgarros que han estado retraídos. El dolor se comporta más o menos de la misma manera. ¿Sí? El movimiento flexiona a partir de las 36 horas, se dilatan un poquito. Y por lo demás es igual, salvo el problema económico. Yo no tengo un inconveniente por una u otra técnica, siempre y cuando el paciente y yo nos pongamos de acuerdo. Hay que recapitular que a pesar de la gran cantidad de tinta gastada en los reportes que ponderan las reparaciones artroscópicas del manguito, la superioridad de esta técnica sobre cualquier otra está más en la mente de los autores y de los seguidores de estas técnicas que realmente, al menos en lo cotidiano. No hay evidencia consistente, ya les decíamos, de que una técnica es superior a la otra o que cualquiera de las dos sea mejor a un buen tratamiento conservador a largo plazo. La definición por una u otra técnica tiene que ver más con las habilidades propias de nosotros, de los cirujanos, y de las preferencias del paciente en cuanto a la cosmesis de su tratamiento. Y aquí quiero decirles que si no saben abrir un hombro, no lo abran. Si no pueden resolverlo, si piensan que no va a poder resolver artroscópico, busquen a alguien que haga cirugía abierta y si no quieren deshacerse del paciente, pues invítenlo a que opere con ustedes, ¿de acuerdo? Pero busquen el bienestar del paciente, que eso es algo que se nos está olvidando. Y recordemos que a pesar de los esfuerzos de los gurús de la técnica artroscópica por tratar de reproducir las técnicas abiertas con la técnica artroscópica, esta última siempre ofrece mayor dificultad y resultados inciertos, dejando el uso de estas técnicas a los contados iluminados que logran dominarlas. Este párrafo no es mío, pero me gustó desde que lo escuché en Varsovia. Esa es la verdad. Esto es lo que sucede, ¿no? Vean lo que pasó analicen lo que pasó con el Latarjet, que todavía no encontramos una técnica artroscópica que sea reproducible. Las lesiones nerviosas se cuadruplicaron con el Latarjet artroscópico. Lo que pasa es que nada más leemos los artículos que nos sugieren la gente que hace el Latarjet artroscópico.
Entonces, a ellos que les vayan, dicen, mira, léete esto. Sí, esas son las que hablan bonito del ataque artroscópico, pero les repito, todo esto comenzó diciendo hay que leer. Veamos. ¿Sí? Muchos de ustedes son jóvenes, muchos de ustedes son cirujanos con mucha experiencia, ¿de acuerdo? Tal vez no tanta en hombro, ¿de acuerdo? Pero tal vez no habían adoptado este punto de vista que es interesante. No es la Biblia, ¿eh? De ninguna manera yo ando predicando nada. En conclusión, y a la luz de la evidencia disponible, no es una moda, no es una técnica vieja la cirugía abierta, no es cierto que les duela más, no es cierto que se tarden más en recuperarse, no es cierto que el daño que del sea mayor, no es cierto que la técnica, que la artroscopia sea la técnica que más se realiza en el mundo, eso es porque quieren vender las casas comerciales. Lo que sí es cierto es que la preparación actual de los médicos patrocinados por la industria, hay que tomar en cuenta que muchos de nosotros que hemos sido consultores o que hemos trabajado con compañías, nos hemos convertido de manera consciente o inconsciente, ¿sí?, en adoctrinadores de ciertas filosofías que pueden ser útiles o muy útiles, ¿de acuerdo?, pero que no resuelven ni son para todos los casos como se pretende establecer. Y eso es lo que ha llevado a la sobreindicación del tratamiento quirúrgico en la patología del mango de los rotadores. ¿Qué les puedo decir? Si solo haces artroscopía, tenemos libros de superación personal. Y cómo me ha, esta última, cómo me ha ganado enemigos. Pero es la verdad, ¿sí? Recuerden que toda la cirugía artroscópica se puede realizar de forma abierta, pero no toda la cirugía abierta se puede realizar de forma artroscópica. Y jamás una cirugía abierta que se complica podrá revertirse a cirugía artroscópica. Pero siempre una cirugía artroscópica que se complica se podrá revertir a cirugía abierta si es que tienen el entrenamiento adecuado. ¿Sí? Saber o hacer algo no implica tener que hacerlo y aplica para ambas opciones terapéuticas. Les deseo una buena tarde. Espero que haya sido de útil estas reflexiones. Insisto, simplemente es invitarlos a que reflexionen sobre este tema y que se alejen lo más que puedan de los malos resultados y de los pacientes insatisfechos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.